En la primera parte de esta conversación, Gerardo Ledesma dice algo que me parece apabullante y terrible, pero que es la verdad. Dice Gerardo Ledesma, el narcotráfico está mejor organizado que cualquier institución social, y yo le diría incluso que cualquier partido político. Vamos a hablar de este tema con él en el contexto del Foro de Sao Paulo, de lo que pasa en el mundo y de lo que llega a veces a gotas a nuestro país. Así es, Camilo, muchas gracias. Un tema importante y que la mayoría de la gente ha perdido en su memoria histórica fue la denuncia que hizo no solamente el exministro de Seguridad, el señor Berrocal, sino también la expresidente del BCR, la señora Paola Mora. Sí. Eh, Sus denuncias fueron bastante interesantes. Berrocal señala los correos donde hay varias personas públicas vinculadas a un cartel de Colombia. Él va a casa presidencial, la información es ignorada, va al Ministerio Público y la información también es ignorada. Paola Mora dice que en el BCR se ha lavado dinero y que en ese lavado de dinero ella pone toda la información en un informe, la lleva a casa presidencial y esa información es ignorada en el gobierno de Oscar Arias. Posteriormente va al Ministerio Público y no solamente el fiscal rechaza esta denuncia, sino que le dice a la señora Paola Mora de que si ella continúa, el Ministerio Público no va a poder protegerla. Vea qué interesante. Incluso llega al extremo Jorge Chavarría de decirle, mire, no podemos denunciar el lavado de dinero, porque ¿qué sería de la economía de Costa Rica sin el narco y sin el lavado de dinero? ¿Para qué tener fiscal entonces? Exactamente. Entonces, si en Costa Rica, en el BCR, según la denuncia de la expresidente del BCR, la señora Paola Mora, en ese banco se lava dinero para financiar partidos políticos, realmente, ¿cuáles son esos partidos políticos? ¿Quiénes están vinculados no solamente al lavado de dinero, sino cuáles empresas están lavando dinero y a quién están relacionadas esas empresas? Ahora, recordemos que el narcotráfico también, como un método de legitimar el dinero, busca cómo meterlo al sistema bancario nacional. ¿Y quién nos dice o quién nos puede garantizar que ese dinero que está llegando ahí no es parte de ese financiamiento? Y vamos un poquito más allá, vamos a hablar sobre quienes han financiado campañas como la de Rodrigo Chávez, donde estamos viendo a una cultura china, empresarios chinos que llegan a financiar esta campaña, pero sabe, si vamos un poquito más atrás y analizamos, no vimos un paseo de los estudiantes, un símbolo de la democracia, de la lucha social, que fue convertido en un símbolo del socialismo, como lo que hoy se conoce como el barrio chino. No estamos viendo la infiltración de países que incluso se han señalado como enemigos naturales de Estados Unidos, de los cuales Estados Unidos tiene posiciones militares alrededor de estos países, y con esos son los que empiezan a coquetear algunas de estas personas. Pero vamos a analizar un toquecito, Camilo, el tema de que el gobierno chino, el gobierno ruso, junto con algunos países de Sudamérica, forman lo que se conoce como el Foro de Sao Paulo, impulsando no ¿cómo es que se llama? No el comercio. No, el socialismo del siglo XXI es un sistema político financiado principalmente por recursos que vienen hasta el mismo narcotráfico y que se está expandiendo a todo el continente. Entonces el Foro de Sao Paulo nace de una estructura que, por cierto, fue fundada por un señor que es conocido como Pato Cuartino. Lo pueden buscar, Jorge Cuartino. Jorge Cuartino. Ajá. Él, uno de los fundadores, es un uruguayo, Tupamaro, una persona que estuvo en sus inicios y que fue ex esposo, o porque ya murió el señor. De la presidenta del Tribunal Supremo. Exactamente, de la señora Eugenia Zamora. Entonces, cuando vemos que en el Tribunal Supremo de Elecciones se habla del voto electrónico, y cuando vemos que el magistrado presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, del Poder Judicial,
en la entrevista que le hace a futuros magistrados para el Tribunal Supremo de Elecciones, una de las preguntas que le hace es cómo va a impulsar el voto electrónico. Entonces, aquí tenemos que darnos cuenta de que dos figuras importantes en Venezuela para el golpe de Estado blando fue Michael Moreno, presidente del Poder Judicial en Venezuela, y ya se me olvidó el nombre de la señora la señora presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones de Venezuela, Tibisay Lucena, que se prestaron para ese golpe de Estado. Exactamente, entonces recordemos que la fiscal sale de Venezuela para poder hacer la denuncia. ¿Usted cree que el financiamiento del crimen organizado y el narcotráfico que se expandió al continente no ha aprendido de ese laboratorio que realizaron en Nicaragua, en Venezuela? Que recuerde que cuando llegaron a Venezuela también metieron gente en Nicaragua, Colombia, Venezuela, ajá, Colombia, Bolivia, Perú. Pero principalmente Colombia y Brasil, que fueron los países que mediante los grupos, ¿cómo es que se llama? Grupos de ayuda social, como por ejemplo los médicos, ¿verdad? Sí. Empezaron a infiltrar las bases de la sociedad. ¿Qué era lo que pasaba cuando una persona de la lucha social era arrestada o herida en una manifestación en Venezuela? Llegaba al hospital y los médicos pues decían, se murió, ¿verdad? Aquí hemos visto como incluso nuestro sistema educativo ha sido involucrado por ideologías, que estamos hablando de ideologías de género, donde se le ha quitado la potestad de educar que tienen los padres, ¿verdad? Y que en este momento básicamente han desestabilizado las bases de nuestra sociedad, Camilo. Pero no solamente eso, el Tribunal de Justicia o lo que es el Poder Judicial está pasando de ser un tribunal de justicia a un tribunal de un Estado de Derecho, porque recuerde que la justicia tiene un fundamento y está basado en la filosofía del derecho natural. Y el derecho natural dice que toda acción que usted haga no debe afectar a terceros. Lo que quiere decir que tiene un componente social. Tiene un componente ideológico. Y ese componente ideológico, en una diversidad de pensamiento, el Tribunal Supremo de Elecciones, de Justicia debe mantener la neutralidad para que una ideología nunca se sobreponga sobre otras ideologías. Tendremos una tercera parte de esta conversación con el periodista Gerardo Ledesma. CR Prensa.